Mi nombre es Alejandro, ya tengo 30 años. Tal vez estas notas sean lo último que quede de mí cuando estés leyendo esta escritura. Cubro las hojas con tinta de mi bolígrafo no por casualidad, ahora es de noche, que eventualmente se convertirá en la madrugada. Y no estoy seguro de que esté vivo por la mañana. Por ahora, no entenderás nada, así que me acerco al punto. Hace mucho tiempo, en una época en que 12.000 rublos al mes eran un buen salario, y con 1.000 rublos podías comprar tanto que alcanzaba para comer 5 veces. Fue alrededor del año 2005. Yo, como muchos niños de 13 años que sufren de un agravamiento del aburrimiento y un exceso de vacaciones de verano, fui arrastrado por mis padres a un campamento de verano. Todo estaba genial, excepto la extraña anciana cocinera de la que todos teníamos miedo y a la que llamábamos bruja a sus espaldas. Uno de sus ojos era blanco, como si no tuviera ni pupila ni iris, pero así parecía a primera vista. Supongo que tenía algo parecido a una catarata, pero en eso no soy experto. Después de todo, no soy médico. Así que esta anciana, según lo que me contó un conocido mío del campamento llamado Boba, les dijo una vez que no era bueno pelearse entre ellos, porque a partir de eso se alimentaban las malas energías. La extrañeza que me vino a la mente es, ¿cómo podría saberlo? Sí, Boba realmente no se llevaba bien con sus compañeros de habitación, pero no era tan grave, más allá de algunos insultos y un intercambio de un par de golpes ligeros, nunca llegó muy lejos. Los líderes del campamento no se preocuparon por eso, como era típico en lugares así. ¿Cómo explicar lo que la bruja sabía acerca de los roces entre ciertos niños, de los cuales ya había más que suficientes en ese turno? Gracias a Dios, si todo hubiera terminado ahí, pero lamentablemente resultó ser mucho peor. Por la mañana, que cayó alrededor de la mitad de mi estadía en el campamento de verano, me desperté con la voz de mi padre. «Levántate, Sasha, necesitamos apurarnos», decía mi papá. ¿Sabes esa sensación que sientes cuando al despertar, por alguna razón, esperas que te despiertes en casa, pero en realidad te encuentras en otro lugar? Eso es exactamente lo que sentí. Mi cerebro necesitó unos segundos para comprender lo inusual de la situación. La voz de mi padre al principio me hizo pensar que estaba en nuestro apartamento de 2 habitaciones, pero no. Además de mi padre, había otras personas alrededor, también estaban despertando a sus hijos. En el caso de Macker, incluso sus abuelos habían venido. No tenía padres. Habían muerto, se habían emborrachado o algo más, no lo sabía y no quería saberlo. Señor, Dios mío, ten piedad. Señor, Señor, murmuraba la anciana para sí misma. Mientras tanto, yo, al darme cuenta de que la situación olía a bomba nuclear, o al menos a queroseno, en unos 10 minutos reuní mis cosas, y luego me sacaron de la habitación pasando por una multitud de personas en uniforme, médicos, agentes de policía, investigadores, personas vestidas con trajes de protección química. Junto a esto, se oían llantos desgarradores, maldiciones y risas histéricas. El centro nervioso de mi cuerpo finalmente procesó todo lo que vi y escuché cuando nos subimos al coche, en el que me hicieron preguntas de nuevo, pero esta vez mi madre se encargó de responder a todas, y yo solo decía, no lo sé, en varias formas. Simplemente me desperté después de una noche pasada sin preocupaciones, y quizás muchas preguntas. Mamá, ¿por qué no me explicas mejor qué sucedió? ¿Por qué papá tomó mis cosas? ¿Por qué me están llevando? No podemos decirte eso ahora, hijo,
el rostro ya preocupado de mi madre se volvió aún más pálido y su mano izquierda descansó sobre la que mi padre usaba para cambiar de marcha. Se notaba cómo los dedos se apretaban y soltaban, como si estuvieran alternando el agarre. A pesar de querer entender lo que sucedió, al ver a mi madre, siempre imperturbable, nerviosa, tomé la decisión lógica, no molestar ni a ella ni a papá con más preguntas. La respuesta al enigma no resuelto solo se obtuvo varios años después, cuando en la primera noche de Año Nuevo, a los 19 años, de repente recordé y le pregunté a mi padre, que ya estaba un poco ebrio, «Oye, papá, me acordé de algo. ¿Recuerdas lo que pasó en el campamento? Fui la última vez». «¿Qué campamento?». Antes de que pudiera terminar la frase, el rostro de mi padre cambió a una expresión más sombría y, después de una pausa de 1 minuto, comenzó a emitir sonidos roncos, los mismos que hacen las personas borrachas cuando intentan decir algo pero no se atreven o están formulando frases en su cabeza. Aparte de nosotros dos, no había nadie más en la cocina. Mi mamá estaba durmiendo y mi primo y sus padres ya se habían ido a casa. ¿Sabes, Sash? Me prometí a mí mismo cuando naciste que no diría palabrotas delante de un niño, pero creo que ahora es imposible no romper esta regla. Mi padre suspiró pesadamente. Fue un puto caos, hijo. El director del campamento nos llamó y nos dijo que fuéramos lo más rápido posible. Casi me vuelvo loco con tu madre, iba dibujando en mi mente escenas de lo que había sucedido, lo que hizo que ese tipo nos sacara de la cama y nos enviara al campamento a toda prisa, pero lo que había allí. Mi padre se detuvo y comenzó a hablar más suavemente, fue una puta locura inexplicable. En el segundo piso, en la habitación de al lado con los chicos, todo estaba cubierto de sangre, tanto que parte de ella se derramó en el pasillo. Los policías estaban horrorizados mientras los tipos en trajes recogían los pedazos. Inmediatamente entendí que pedazos se refería a mi padre. En ese momento, parecía casi imposible tragar el sorbo de agua mineral que tenía en la boca. Cuando finalmente pude, solo hice una pregunta, ¿cómo? Dormíamos tranquilos, nadie se despertó durante la noche. Exactamente, y eso es lo que no me gusta, maldita sea, continuó mi padre, imagínate, cómo es posible que golpearan a la gente en una habitación como si fueran ganado, y nadie oyó nada, y solo los encontraron a todos por la mañana. No. Lo mismo pienso yo, Sash. Desde entonces no te hemos llevado a ningún lado porque teníamos miedo. La policía estaba buscando a quien pudo hacer esto. Incluso lo encontraron, aparentemente. Un maníaco, un bastardo, merodeaba por toda la región, no te dejamos ir por una buena razón. Mi padre se detuvo y volvió a guardar silencio por un tiempo. Luego volvió a hablar, Sash, tanto cuando estábamos bajo la Unión Soviética como después de ella, fui un ateo convencido. Aún así, te di la vuelta para que enfrentaras la salida de emergencia y logré echar un vistazo. Lo que estaba sucediendo ahí simplemente está fuera de toda comprensión. Entiendo que un psicópata chiflado pueda hacer pedazos a una persona y que realmente pueda matar a esos chicos uno por uno de manera tranquila, pero esos pedazos que estaban en el pasillo. Guardó silencio nuevamente por un corto tiempo. Estaban como si un niño rompiera muñecos de plastilina en pedazos, como pan, como esos. Simplemente es una mierda completamente equivocada, hijo. No podía haberlos hecho así, ni siquiera si hubiera sido del tamaño de Valuet. Así que obtuve respuestas, tanto a la pregunta de qué sucedió como a la no expresada en voz alta, entendí por qué,
Después de 5 años de intentar en vano encontrar a Volodia en las redes sociales o contactarlo de alguna otra manera, ahora ni siquiera consideraba la posibilidad de que estuviera vivo. Si todo estaba cubierto de sangre y los demás estaban destrozados, entonces es poco probable que algún chico haya sobrevivido. Pasaron 11 años. Ahora tengo 30 años, viviendo en el otro extremo del país en mi propio departamento durante los últimos 4 años. Sí, con una hipoteca, no quería que se pudiera cambiar absolutamente nada. Con la edad, los detalles de la tragedia relatada por mi padre se difuminaron y mi cerebro aceptó la versión lógica de un maníaco desquiciado y despiadado. Pero hace poco, ocurrió algo que hizo que los eventos del pasado resurgieran en mi mente. Nuevos vecinos se mudaron al departamento de al lado. Una pareja casada, un hombre, una mujer y un niño, tan pequeño que todavía lo llevaban en brazos y no podía caminar. Decidieron celebrar su inauguración de manera modesta, invitaron a su nuevo departamento a mí y a Irina Ivanovna, de 40 años, que vivía en la misma planta que nosotros. Cuando todos estuvieron reunidos, decidieron beber un poco. Olga, la joven madre, no rechazó la bebida, pero tan pronto como todos bebieron una copa de vino barato, Irina miró de manera poco amigable a Olga. ¿Cómo te atreves a beber? Eres una madre, además, recién has dado a luz. ¿Qué demonios? ¿De dónde viene eso? Sí, no discuto que el alcohol, incluso el lenguaje, no se puede llamar saludable, ni siquiera inofensivo para el cuerpo. Sin embargo, Olga ya había dado a luz, el niño no estaba en su vientre, ¿qué tenía que ver con esto? Ya ni recuerdo con qué respuesta punzante respondió la joven, pero la pelea estaba garantizada. Y después de unos 4 minutos, me encontré sosteniendo a Irina Ivanovna de un brazo y a la joven pareja del otro. Cálmate, cálmate, ¿qué te crees, animales? Como perros liberados de una cadena, por el amor de Dios. ¿Y te gusta cuando en tu fiesta todos murmuran y, como dementes, salen con un chasquido de dedos? Decía Olga, a punto de gritar. Y quieren demasiado de los invitados, agregó su esposo, Jeffin. Ya, apenas tuve tiempo de decir antes de que en la habitación de al lado comenzara a llorar el bebé. Y también despertaron al niño, murmuró la joven madre y se fue a calmar a su hijo. Vale la pena mencionar que no lo calmó durante mucho tiempo, lloraba y lloraba, parecía una eternidad, pero luego se escuchó un golpe desigual en la puerta, seguido de algunos pasos. Eran agudos de una manera peculiar y relativamente ligeros. Los ojos de Olga se abrieron de par en par y su boca se abrió. Mamá, dijo la joven asombrada, mirando a todos los presentes, no confundiré esos pasos con nada más en esta vida. Cuando detrás de la puerta una mujer de unos 50 años tosió, según su voz, Jeffin, con los mismos ojos de 5 centavos que su compañera de vida, asintió a Olga. Sosteniendo al bebé con cuidado en su brazo derecho, la esposa del hombre abrió la puerta sin sombra de duda. Saben, si algo controla nuestro destino, nuestra línea de vida, la cadena de eventos importantes para nosotros, lo único que quiero hacer es maldecir a esas entidades efímeras. No importa si son las estrellas, el mismo Dios Todopoderoso o incluso alguna materia oscura, me importa un bledo. Lo que sucedió a continuación no fue simplemente injusto, fue algo que en principio era imposible de merecer. Olga abrió la puerta, pero en la oscura plataforma nadie la estaba esperando. La inesperada visitante no estaba parada en la puerta ni en ningún otro lugar de la escalera. Todos los presentes se miraron cautelosamente entre sí,
habíamos escuchado los pasos y la tos, pero ¿cómo podía haber ocurrido si no había fuente de sonido? Nadie bajó ni subió las escaleras, nadie se escondió en la entrada. Para mi mayor horror, la respuesta la encontró por sí misma. Saliendo abruptamente de la oscuridad, las patas cubiertas de algo similar a hollín, prácticamente se fundían con la oscuridad, recordaban las piernas humanas, pero con garras negras y una pequeña pelusa, arrancaron al bebé de las manos de la madre. El asustado bebé ni siquiera tuvo tiempo de chillar antes de ser arrojado al suelo del vestíbulo con tanta fuerza que su pobre cabeza se deshizo en un repugnante puré. Y solo entonces vimos por qué la vida del pequeño terminó antes de comenzar. Lo que lo arrojó no era de este mundo. Era una criatura de más de 2 metros de altura, de pie en sus extremidades traseras, su torso estaba ligeramente inclinado hacia adelante, sus piernas tenían 2 articulaciones y terminaban en alguna especie de pezuñas ramificadas. Las patas de esta criatura sobrenatural, como mencioné antes, apenas diferían de las humanas. Y la cabeza. Era como el cráneo de un carnero, cuyos cuernos miraban hacia arriba y la mandíbula inferior se movía hacia arriba y hacia abajo. Además, de la cabeza provenía una luz, era metálica, como si estuviera hecha de latón oscuro, lanzando destellos borrosos a la luz de la habitación. Permanecimos paralizados durante unos 10 segundos, petrificados por el miedo animal, inhumano, y esta cosa ni siquiera se movió. Ni siquiera respiraba, solo estaba parada y nos miraba con ojos vacíos. «Bestia», gritó Olga, que fue la primera en recuperarse, y se abalanzó con puños enloquecidos sobre el asesino desalmado de su hijo. La criatura claramente esperaba tal reacción de su parte, por lo que agarró a la mujer por el hombro con una pata y la empujó hacia la barandilla. Ni siquiera sé a quién le fue peor, a Olga o a su hijo, porque la joven se agarró a la barandilla con sus largos cabellos castaños, a donde la empujaron, y la basura sin corazón, sin una sombra de duda, agarró a la próxima víctima por el torso. Con un par de movimientos bruscos hizo que la cabeza se separara del resto del cuerpo, arrojando el último rincón. Jeffim trató de salvar la situación, cerrando la puerta, pero su plan no estaba destinado a realizarse, cuando quedaba una rendija de un par de decenas de centímetros en la abertura. El visitante monstruoso interceptó el brazo derecho del padre de la familia ya muerto y lo arrancó de raíz, lo que me dejó a mí y a Ivanovna bañados en la sangre oscura del hombre. «Corre, maldita sea, corre», grité a la mujer adulta que obviamente se sentía mal, pero en cuanto intenté agarrar la mano del único sobreviviente además de mí, la puerta se abrió de golpe. Así que, perseguido por el miedo por mi vida, rápidamente cubrí la distancia hasta la ventana más cercana, la abrí de un tirón y salté. Me desperté en el hospital. El relato ya se ha extendido bastante, así que omitiré todos los detalles innecesarios. Por la mañana, los vecinos, después de ver la carnicería que quedó después de los aterradores eventos, llamaron a una ambulancia y a la policía. Me encontraron los agentes del orden que llegaron. Estaba tirado en un charco de barro mezclado con pasto bajo las ventanas del departamento. Gracias a todos los dioses, solo era el segundo piso y me libré solo con un montón de moretones y raspaduras, y me rasguñé con las ramas del árbol cercano mientras caía. Les dije la verdad a los policías hasta el momento en que golpearon la puerta, y luego les conté lo que había sucedido a continuación, diciendo que un grupo de idiotas armados había irrumpido y había cometido todas esas atrocidades. A las preguntas sobre su apariencia, no dije nada coherente. Tenían bufandas en la cabeza, llevaban máscaras, eso es todo, no recuerdo nada más. Lamentablemente,
Eso no ayudó. Mi ADN fue encontrado en todos los fallecidos, incluida la pobre Irina, que había sido violada y asesinada de manera tan brutal. ¿Pero qué diablos? Vi todo con mis propios ojos, huí y de alguna manera intenté ayudar. En mi lugar, ya te habrías resignado cuando te envían al manicomio de por vida. Sinceramente, también me resigné. La comida, parecida a una especie de sopa, las terapias y la supervisión constante se convirtieron en mi rutina hasta que durante la cena de una noche me peleé con uno de los lunáticos. Por descuido de los empleados, se puso en mi camino y logró arrojarse sobre mí solo con una cuchara, y yo no tenía otra opción, varios golpes en la cabeza y allí yacía en el suelo, mientras me llevaban a una celda individual y la aseguraban con todos los cerrojos imaginables e inimaginables. Y en ese momento lo entendí. Mi amigo de la infancia, Volodia, resolvió sus diferencias con sus camaradas de habitación. Por la mañana solo encontraron fragmentos, una joven pareja discutió con su vecina por cualquier tontería. Por la mañana nuevamente encontraron una escena aterradora. Y yo me peleé con un loco. Fue justo en ese momento cuando decidí escribir todo lo anterior antes de que se ponga el sol y llegue la noche, para decirles a todos los que encuentren estas notas, no vale la pena pelear, se alimenta de malicia. Bueno, qué tontería, murmuró el investigador Bogdanov para sí mismo mientras examinaba el montón de hojas que, al parecer, pertenecían a Alexander Konstantinovich Petrenko, cuyo cuerpo fue encontrado mutilado en la morgue local. Ya es el segundo caso en un mes. Al parecer, hay una banda en la ciudad que entra en las propiedades por la noche y mata a la gente. Un largo y tedioso proceso de investigación y captura de los posibles asesinos en serie le esperaba por delante.